están invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también, hermanos, estamos invocando el nombre de Dios, porque donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ¿qué dice la Biblia? Que Él ahí está. Así que aquí está nuestro Señor, le damos la bienvenida a Él, hermanos. Déselo fuerte. Gloria a Dios. Bendito su nombre, que no adoramos a un Cristo muerto, sino a un Cristo que resucitó al tercer día. Le invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a orar esta mañana para que Él nos entregue su palabra. Y vamos a orar también por esta petición de oración que ha sido enviada. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te alabamos y te bendecimos, exaltamos tu nombre. Acá, Señor, y en cualquier parte del mundo donde invocamos tu santo y bendito nombre, tú has prometido estar con nosotros. Señor, alabamos tu presencia. Señor, reconocemos tu señorío sobre nosotros y queremos agradecerte porque nos das este privilegio de adorar tu nombre. Esta mañana, Señor, presentamos delante de ti estas peticiones de oración. Tú conoces la necesidad que hay en tu pueblo, los problemas que están atravesando. Tú sabes, Señor, cuáles son las dificultades que ellos viven. Pero hasta este momento, Señor, no hay problema que tú no puedas resolver. No hay enfermedad que tú no puedas sanar. No hay familia o matrimonio que tú no puedas restaurar. No hay espíritu inmundo que se resista al poder de tu presencia. Por eso, Señor, esta mañana te pedimos que tú manifiestes tu poder, manifiestes tu gloria en medio nuestro. Manifiesta, Señor amado, tus obras, pues son para el engrandecimiento de tu nombre. Señor amado, que cada una de estas vidas reciban lo que han pedido. Quiero pedirte que cada uno de los que estamos en este lugar nos convirtamos en testimonios vivos de tu poder. Aún aquellos que no han enviado su petición, Señor, obra de manera sobrenatural. Obra, Señor amado, para que en todo y por todo tu nombre sea exaltado. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo caiga esta mañana sobre nosotros, para que tu Espíritu Santo haga la obra por la cual vas a enviar esta palabra. Espíritu de Dios, rompe las ataduras. Espíritu Santo, rompe toda acechanza del diablo. Espíritu de Dios, te pedimos que tú des salvación para aquel que crea. Espíritu Santo, queremos pedirte que avives en nosotros el fuego de tu presencia. Llénanos, Señor, llénanos de ti. Hemos necesitado de tu presencia y por eso venimos a este lugar. Por eso llena, fortalece al débil, aquel que siente que sus fuerzas se acaban. Te pido en el nombre de Jesús que tú le des una doble porción de tu espíritu. Dale, Señor amado, lo que este pueblo pide en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos revele las Escrituras. Señor amado, ata a ese hombre que se opone y resiste a tu obra. Toda distracción del diablo le echamos fuera en el nombre de Jesús. Apartamos las obras de Satán esta mañana, para que tu pueblo pueda recibir la palabra, para que aquellos que no ven puedan ver, para aquellos que no oyen puedan escuchar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, por quien te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Amós. Libro del profeta Amós, para que no le cueste encontrarlo, hermano, váyase de Mateo hacia atrás. Amós es parte de los profetas del Antiguo Testamento y es uno de los profetas preexílicos.
es decir, los profetas que desempeñaron su ministerio antes que se produjera el exilio en Babilonia. Amós capítulo número 3, y vamos a leer a partir del versículo 9. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Amós capítulo 3, versículo 9: proclamen en las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto, reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella, cuánta opresión hay en su medio. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Por lo tanto, así dice el Señor omnipotente: un enemigo invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Así dice el Señor: como el pastor arrebata en las fauces del león, si acaso 2 patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas, los que en Samaria se reclinan en el borde de la cama y en divanes de Damasco. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob, afirma el Señor omnipotente, el Dios todopoderoso. El día en que haga pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares de Betel. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra. Derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones, afirma el Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Quiero pedirle, por favor, que no se distraiga en los próximos minutos. El profeta Amós desempeñó su ministerio, como ya lo dije, antes que sucedieran los terribles hechos de la deportación del pueblo de Judá hacia Babilonia, y algunos años antes que el imperio asirio llegara a destruir al reino del norte. El profeta Amós fue testigo de las enormes desigualdades e injusticias que se vivían durante su época. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en el capítulo número 1 de este libro del profeta Amós, que él profetizó en los días del rey Usías y en los días de Jeroboam, hijo de Joás. El rey Jeroboam II era un rey, hermanos, perverso, al igual que sus antecesores. Durante esa época, el reino de Israel logró vivir un tiempo de bonanza económica, un tiempo de estabilidad política, debido a que los grandes imperios en esa época estaban luchando por el control de los territorios. Eso le permitió al reino de Israel poder extender sus fronteras más allá de su territorio, de tal manera que los terratenientes de aquella época comenzaron a acumular riquezas, pero no solamente acumulaban riquezas, sino que dice la Biblia que literalmente pisoteaban al pobre, menospreciaban al desvalido, hacían toda clase de injusticias con tal de multiplicar sus riquezas. Esto obedecía a la actitud altiva, orgullosa de aquellos hombres que pensaban que todo en la vida les pertenecía. Si hay una actitud que Dios más aborrece en nuestro corazón, es la altivez de espíritu, es el orgullo humano, es la soberbia que muchas veces hace vernos a nosotros mismos como superiores a los demás. Lamentablemente, los días de Amós son semejantes a los nuestros.
Hay mucha desigualdad en el mundo, mucha injusticia. Sigue habiendo, hermanos, corrupción, marginación. Sigue habiendo pobreza al punto que las personas luchan por sobrevivir. Parece paradójico que la mitad del mundo se va a morir de obesidad y la otra mitad del mundo va a morir de hambre, cuando el planeta, según los datos de hermanos y hermanas de las organizaciones internacionales, el planeta tiene la capacidad de alimentar hasta 7 veces la población en el mundo que existe hoy en día. Esto nos describe las enormes desigualdades e injusticias que hay en la vida. Todos nosotros somos testigos de esto. ¿Por qué es que hay sociedades injustas? ¿Por qué es que existen, hermanos y hermanas, escalas sociales donde los seres humanos no nos vemos como hermanos, sino que muchas veces los seres humanos pueden ver a otros seres humanos como objetos, como cosas? Pareciera ser que ciertos males de la humanidad han sido superados, pero lo cierto es que se han agudizado. Hoy nosotros podríamos decir que no existe esclavitud en el mundo, que fue, hermanos, superada durante la constitución de los derechos civiles. Pero lo cierto es que hoy, en pleno siglo XXI, sigue habiendo toda clase de esclavitud. Hay esclavitud de tipo sexual. Usted puede notar que en diferentes partes del mundo, en países como la India, por ejemplo, un padre de familia puede empeñar el futuro de su hija y comprometerlo con un hombre de 50 años. Una niña de 10 años puede contraer nupcias con un hombre de 50 o 60 años, si bien paga ese precio. ¿No es acaso eso algún tipo de esclavitud en el cual muchas niñas se ven sometidas al flagelo de la esclavitud sexual? Podríamos también hablar, hermanos, de cómo la trata de niños sigue siendo un mercado rentable para las compañías que se dedican a la producción de pornografía en el mundo. Para nosotros, hermanos, la esclavitud pudiera ser un flagelo superado, pero no es cierto. Sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo corrupción en el mundo, sigue existiendo toda clase de esclavitud, como la he mencionado. Y ante esa realidad, ante esa dimensión, es que Dios envía profetas como Amós para que señalen la injusticia y hagan ver, hermanos y hermanas, cuál es el camino o el sendero por el cual se debe de transitar. Uno diría, hermano, esa es la realidad del mundo. El mundo está así de corrompido. Esa es la característica de aquellos que no conocen el camino del bien, el camino de Dios. Pero paradójicamente, el profeta Amós va a señalar estas injusticias no en medio de pueblos que no conocen la ley de Dios. El profeta Amós va a señalar el pecado no a gente que desconoce la ley y el mandato divino, sino que el profeta Amós se levanta contra el propio pueblo de Dios. Uno se puede sorprender de cómo, hermanos y hermanas, este tipo de realidades muchas veces se pueden suscitar incluso al interior del mismo pueblo de Dios. Y es ahí donde se necesita que volvamos a la Escritura por la mediación del Espíritu Santo para entender cuál es nuestra condición espiritual, cuál es nuestra realidad espiritual en lo íntimo del corazón. Me gusta mucho cómo comienza esta profecía, porque es el Señor el que está invitando a 2 ciudades testigos para hablar acerca de lo que va a ser contra su pueblo.
Oiga, lo lógico sería que Dios invite a Israel para ser testigo de cómo Dios ha de castigar al impío. Pero el profeta Amós invierte los papeles y lo que hace el Señor es invitar a dos naciones impías que no conocen del Señor para ver cómo el Señor castiga a su pueblo. Versículo 9 con el que comenzamos la lectura. Proclamen en las fortalezas de Asdod. Asdod era una de las 5 ciudades de Filistea, de los territorios filisteos. Asdod era una de las 5 ciudades de la Pentápolis filistea. Era una de las ciudades más importantes. Entonces, ¿a quienes Dios está llamando para que se conviertan en testigos del juicio y del castigo que viene sobre Israel? Es a los enemigos del pueblo de Dios. Oiga, proclamen en las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto. Son 2 ciudades antagónicas, opositoras al pueblo de Israel. Y el Señor le está diciendo: cortesanos filisteos, vengan. Príncipes de Egipto, vengan. Los convoco a un juicio santo. Y vean lo que dice el verso 9. Reúnanse sobre los montes de Samaria. Es como que el Señor les está diciendo: por favor, egipcios, filisteos, ubíquense en los montes de Samaria. Samaria era un territorio israelita. Y quiero que por favor vean las obras de mi pueblo. Qué terrible es cuando el Señor llama a la conciencia a aquellos que no son parte del pueblo de Dios por la inconsciencia del pueblo cristiano. En muchas ocasiones pareciera ser, hermanos, que hay más sensibilidad de los problemas que la sociedad vive entre los inconversos que entre los creyentes. Es más fácil lavarnos las manos y decir que el problema lo tiene que resolver una institución. Es más fácil lavarnos las manos diciendo que es el gobierno el que debe de resolver los problemas o intervenir en ciertas áreas. Muchas veces las excusas que damos los cristianos frente a las situaciones que viven nuestros vecinos o las personas a nuestro alrededor es: esto no me compete, esto no me interesa, o esto no es mi responsabilidad. Y cuando Dios es el que tiene que llamar al inconverso para hacer la obra que le corresponde a los cristianos, es cuando el Señor comienza a ejecutar un castigo sobre aquellos que decimos ser pueblo de Dios. Es que, mis amados hermanos y hermanas, si nosotros no cumplimos la tarea y la misión que Dios nos ha delegado, Dios puede utilizar hasta las mismas piedras para hacer la voluntad de Dios. Si usted calla, las piedras hablarán. Pero si las piedras comienzan a hablar en vez de usted, en vez de su servidor, eso será una vergüenza y un motivo de castigo para nosotros. Por eso quiero preguntarle, hoy el Señor está hablándonos esta mañana. Dios nos está hablando esta mañana, por supuesto que sí, porque el mundo no ha cambiado. El mundo sigue, hermanos y hermanas, con una gran necesidad de escuchar del Evangelio. El Evangelio es buena nueva de salvación. El Evangelio es un mensaje de restauración. Nosotros hace poco acabamos de recordar que solamente tenemos vida cuando creemos en Jesucristo. ¿Cuántos sabemos esa verdad? Pero la pregunta es: ¿por qué si nosotros hablamos de un Cristo que liberta,
todavía seguimos teniendo vidas esclavizadas? Porque si nosotros, hermanos, hablamos de un Dios que reconcilia a los hombres, ¿por qué nosotros no hemos sido reconciliados ni con nuestra propia familia? Y es ahí donde las personas, al ver nuestras incoherencias, al ver nuestras contradicciones, pueden llegar al punto de afirmar y decir que no son acaso ellos pueblo de Dios, que no acaso ellos hablan de un Dios de amor, que no son acaso ellos los que hablan de un Dios de paz. Porque entre los matrimonios, entre creyentes, sigue existiendo violencia dentro de los hogares. Hermanos, uno se sorprende de ver tantos casos dentro del pueblo de Dios. Y a veces los vecinos se sorprenden cuando dicen: mire, pero yo a ellos los veo que van a la iglesia, son creyentes, y nosotros venimos a hacer un espectáculo vergonzoso para ellos. ¿Cuántas veces nosotros venimos a hacer un espectáculo vergonzoso? Cuando Dios, hermanos, nos ha llamado para iluminar con la luz del evangelio, para hacer una fragancia agradable entre los que se salvan y entre los que se pierden. Pero muchas veces hemos perdido la fragancia de Cristo, de tal manera, hermanos, que no nos volvemos atrayentes, sino que muchas veces nos convertimos en motivo de tropiezo para aquellos que no conocen de Jesús. La gente no tiene ningún problema con Jesús. La gente no tiene ningún problema con la Biblia. La gente no tiene ningún problema, hermanos y hermanas, con la revelación de las Escrituras. La gente con lo que tiene problema es: ¿cómo es que este me está hablando de amor si no es capaz de llevarse bien ni con su mujer? ¿Cómo es que este me está hablando de reconciliación cuando ni siquiera entre los mismos miembros de la iglesia se llevan bien? Y nosotros venimos a hacer un espectáculo vergonzoso para los impíos. Pero ¿sabe algo, mi estimado hermano y hermana? No solamente venimos a hacer un bochorno para el mundo, no solamente avergonzamos la causa del evangelio, sino que nos convertimos en piedra de tropiezo para los inconversos. Es verdad que ellos no tendrán excusa en el día, hermanos, del juicio a las naciones, pero el Señor nos va a demandar toda ocasión en la que nosotros fuimos motivo de tropiezo para el impío. Por eso yo le pregunto: cuando las personas que nos ven, que nos rodean, si Dios ahora invitara a sus compañeros de trabajo que no conocen a Cristo y vieran su vida interior, lo que hace cuando no viene a la iglesia, lo que hace cuando no está en la célula, lo que hace cuando está en el trabajo, cuando va en su vehículo, encontraríamos motivo de gloria o de vergüenza para la causa del evangelio. Aquí el Señor le estaba diciendo a los filisteos y a los egipcios: hey, ciudadanos de Asdod, hombres de Egipto, vengan a ver a mi pueblo. Y vean lo que encontraban ellos: reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella. Aquí la palabra pánico, hermanos, en el hebreo en realidad es la palabra tumulto. Vean cuánto tumulto hay en ella, cuánto desorden hay en ella. Dice el verso 9: cuánta opresión hay en medio de ella. Yo le pregunto, si el Señor esta mañana dijera: hey, compañero de la hermana Rosita, compañero de estudio, vecino de don Roberto, del hermano Carlos, vengan a ver cómo viven los cristianos en su secreto, ¿cuántos de nosotros saldríamos aprobados de ese examen? Porque acá es fácil tomar la Biblia,
ponerla como accesorio debajo del brazo, pero con ese mismo puño se lo cerramos a la mujer si no se queda callada. Esa misma mano, hermanos y hermanas, es la que muchas veces es capaz de dejarle ir una palmada al hombre si no se come toda la comida. Y te la comes toda, le dice. Sí, le dice el otro. Si vinieran los inconversos a ver cómo vivimos en el seno de nuestra casa, si lleváramos a los hermanos para saber cómo es usted de responsable en su trabajo, ¿qué encontrarían? ¿Qué encontrarían? ¿Será que de nosotros dirían, no, el hermano es muy responsable, el hermano es muy disciplinado, es de buen testimonio? ¿O será que nos dirían, y ese es cristiano, y esa es cristiana? Porque acá todos en el departamento la conocemos como una loca. Acá en el departamento todos la conocemos como malintencionada, como la que siempre anda poniendo trampitas. Hermanos, cuando el Señor llama a Asdod y a Egipto para que vean lo que hay dentro del pueblo de Dios, ¿qué es lo que encuentran? Opresión. Encuentran, hermanos y hermanas, disturbios. Entonces, ¿qué dicen los de Asdod y los de Egipto? Que son dos ciudades que no conocen de Dios, que son ciudades impías. ¡Ey! Los de Israel no son tan diferentes como nosotros. Es más, los de Israel se parecen a nosotros. Cuando en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, se dio aquel escándalo de los televangelistas. Tal vez algunos de ustedes quizás ni lo recuerdan, pero como Jim Bakker, Jimmy Swaggart, las grandes cadenas de televisión inmediatamente se avolcaron a los grandes predicadores de aquella época, porque la lógica de ellos era la siguiente: si estos grandes evangelistas tenían una vida doble, seguramente todos los pastores son iguales. Seguramente todos los ministros del evangelio están cortados con la misma tijera. Y la prensa coreana se apostaba, por ejemplo, a las afueras de la casa del pastor David Yonggi-cho, que para esa altura era un pastor referente en Corea del Sur. Si estos grandes televangelistas en Estados Unidos son así, seguramente Cho ha de ser igual. Y muchas cámaras de televisión se apostaban frente a la casa del pastor Cho. Y el pastor Cho, cuando vio eso, él dijo, bueno, en vez de molestarme voy a hacer otra cosa. Y hizo pasar a la prensa, a las cadenas de televisión: pasen, entren a mi casa, vean cómo yo vivo, pregúntenle a mi mujer cómo me llevo con ella, a mis hijos. Hermano, para no hacerle larga la historia, las cadenas de televisión y los periódicos sensacionalistas se aburrieron de estar en la casa de ese hombre, porque no les dio motivo para que hablaran de él. Los periodistas se dieron cuenta que él trataba bien a su esposa, que él, si se encerraba a su habitación, era para orar. Lo comenzaron a grabar leyendo la Biblia, lo comenzaron a grabar llevando a sus hijos al colegio. Era un buen ciudadano, era un buen padre, era un buen trabajador, de tal manera que lo que predicaba en su púlpito los domingos lo vivía al interior de su casa. Se fueron los periodistas. Yo le pregunto a usted esta mañana, si a usted le enviaran una cadena televisiva, una emisora de radio, fuera un grupo de periodistas para saber cómo usted vive, cómo se relaciona con su familia, cómo es usted en su trabajo, ¿qué encontraría? ¿Cómo lo encontrarían? Sabe que yo he ido a muchos negocios,
a muchas empresas, y cuando yo veo a los hermanos, yo siempre los saludo: hermana, Dios le bendiga; hermano, Dios le bendiga. Y hay algunos que cuando yo les digo Dios le bendiga, me dicen: porque no pueden decir Dios le bendiga, porque, como decimos a buen salvadoreño, les tienen la cola pateada. Hay gente que no se identifica como creyente porque han dejado tan mal el testimonio del evangelio que son una vergüenza para la causa de Cristo. Entonces, por eso es que dice el Señor: vengan egipcios, vean cómo vive mi pueblo; vengan a ver filisteos, vean cómo viven los de Samaria. Y resulta ser que lo que encuentran es lo mismo que hay en esas ciudades corruptas. Amados hermanos, el mensaje del evangelio sigue siendo poderoso y transformador para la vida. El evangelio de Jesucristo sigue rompiendo cadenas. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero ¿sabe por qué la iglesia ha perdido su eficacia en su mensaje? Porque la gente, a muchos de ustedes, no les cree que sean verdaderos hijos de Dios. En una ocasión, hablando con una persona acerca de Jesús, y comenzaba a predicarle a esa persona que estaba en una situación difícil, y me dice: hermano, me dijo, yo sé que lo que usted me está diciendo es la verdad, me dijo, pero ¿sabe por qué yo no creo? Me dijo: porque usted ahí en su iglesia tiene una diaconisa que tiene una lengua tan larga, me dijo. Tiene un diácono que le debe a no sé cuántos fulanos. Tiene por ahí a otro fulanito que es aquí, que es, y me comenzó a sacar una lista, hermano. No son de este culto, eran de otro. Entonces vea cuál era el propósito por el cual Dios había llamado a Israel para ser su pueblo. ¿Sabe para qué Dios los había escogido? Dios los había escogido para que fueran luz a las naciones. Pero Dios, hermanos y hermanas, se dio cuenta que Israel, en vez de ser luz a las naciones, era penumbra, tiniebla y oscuridad. Cuando nosotros no andamos en rectitud, cuando nosotros, hermanos y hermanas, no caminamos en integridad delante de Dios, el impío lo nota, el inconverso lo nota. Este es igual que nosotros. No, hombre, si este es igual de patán que nosotros, este es igual de mal hablado que nosotros. En una ocasión ya les he contado que me dice una hermana: fíjese, hermano, me dijo que yo iba en una parte de la ciudad y atrás de mí venía un hombre diciéndome: muñequita, cosita bien hecha, hágame caso, mi amor. Cosas como esa. Y este hijo del diablo no se había dado cuenta que era hermana de la iglesia. Hermano, ¿qué le pasa?, le dijo. ¿Sabe que hay picarazos, hermano, dentro de la iglesia? Gente que le manda mensajes a mujeres que no son sus esposas en Messenger, en WhatsApp. Qué bonita se ve, hermana. Se lo digo en el amor de Cristo. No meta a Cristo en su pecado. No meta a Cristo en su sinvergüenzada. Hay gente, hermanos, que es así. Entonces mi pregunta esta mañana es: ¿estamos acercando a la gente a Cristo o somos nosotros tropiezo para ellos? Porque si nosotros somos tropiezo para el mundo, el Señor nos lo va a demandar. Amén, hermanos. Entonces vea, el Señor dice,
con lo que voy terminando. Verso 10, los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo, no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Es el Señor que les está diciendo: ustedes no se comportan a la altura del pueblo de Dios. Ustedes no están a la altura de la exigencia cristiana. Amados hermanos, todos los que estamos acá estamos luchando todavía. Estamos en esta tierra luchando con nuestra carne, con el mundo, con el diablo. Es cierto. Y muchas veces a causa de nuestros descuidos podemos fallar. Eso es una cosa. Y es tiempo que tengamos sensibilidad ante Dios y decir: Señor, yo te fallé, fracasé, perdóname. Pero otra cosa diferente es, hermano, que seamos sinvergüenzas, que hagamos las cosas y seamos como la mujer del proverbio que se come el pan, se limpia la boca y dice: aquí no ha pasado nada. Hay gente, hermano, que escucha palabra y palabra y palabra y ya no le cala nada. Están más duros que la silla en la que algunos están sentados. Ya no les cala nada. Pueden estar, hermanos y hermanas, teniendo situaciones inmorales y ya no les pasa nada. Ya no sienten nada. Y sabe que esa gente que no siente nada, que es insensible, son los que muchas veces andan diciendo: en la iglesia ya no se siente nada, ya no es lo mismo. ¿Y cómo va a ser distinto si tú tienes una vida inmoral? ¿Y cómo va a ser distinto si sigues comportándote igual que un impío? Entonces, hermanos, el profeta Amós nos dice: pueblo cristiano, pueblo de Dios, pueblo de Israel, oigan, sus actuaciones no tienen nada de diferente a las naciones como Asdod y Egipto, son iguales. Los egipcios eran opresores, ustedes son opresores. Los de Asdod eran crueles, ustedes son crueles. Son iguales a los impíos. Entonces, hermanos, ¿en qué nos distinguimos como pueblo de Dios? Que Dios nos ayude. Porque una cosa sí es cierta: nuestro Dios es un Dios vivo. Y tal vez, hermanos y hermanas, las televisoras no llegarán a nuestra casa, pero más potente y de mayor alcance es la mirada del Señor, que conoce hasta lo íntimo de nuestro corazón, que sabe quiénes somos en lo secreto. Que Dios nos conceda entonces esa sensibilidad, de tal manera que, como cuando Pablo, hermanos, se despidió de los ancianos de Éfeso, hermanos, les decía Pablo: yo delante de ustedes he andado con una limpia conciencia. Ustedes me han visto, les decía Pablo. Y Pablo, hermanos y hermanas, tuvo la delicadeza de decirles: no les he ocultado nada, todo el consejo de la palabra se los he expuesto, ahora yo quedo libre de su sangre. Hermanos, que lleguemos a ese nivel de integridad. Le voy a decir algo: quienes mejor conocen nuestra fe son quienes viven bajo nuestro techo. La mujer que duerme a su lado sabe si usted es un gran siervo de Dios. El hombre que duerme a su lado sabe si de verdad es una sierva de Dios. Sus hijos saben o no si es o no. Sus compañeros de trabajo lo saben. Y si fuéramos a su trabajo, hermano, ¿qué nos dirían de usted? Y si fuéramos allá a su colonia, ¿qué nos dirían de usted? Una gran hermana, un gran hombre de Dios. Ese tipo sí de verdad vive el evangelio. O dirían de nosotros: mire, ¿a qué iglesia va ese fulano para no ir? Que Dios nos ayude, porque, como dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, esta mañana nos has hablado por medio del profeta Amós, quien en su profecía invocó a las ciudades de Egipto y de Asdod
para ver cuál era la realidad interna de Israel, que no era muy diferente a la de sus ciudades. Tú sabes, Señor amado, si no hemos caminado rectamente delante de ti en la forma en cómo nos relacionamos como matrimonio, como familia, en los negocios. Tú sabes, Señor, si nosotros tenemos situaciones no resueltas en nuestra vida interior y las conoces. Pero muchas veces, Señor, venimos a ser motivo de espectáculos vergonzosos para aquellos que no te conocen. En vez de ser un camino, un puente para las personas, venimos a ser un obstáculo. Perdónanos, Señor. Esta mañana, hermanos, quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, para que en el lugar donde está pueda ponerse en pie o levantar su mano. Solamente voy a extender un minuto en esta invitación. Si hubiera alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que se ponga en pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie. Solo un minuto. ¿Quiere entregarle usted su vida a Jesús? Sabe, usted puede decir: yo solo creo no poder. Es cierto, pero por eso el Señor nos capacita, nos da de su palabra, nos da de su Espíritu Santo, nos da el compañerismo de la iglesia para salir adelante. Pero necesitamos, amados hermanos, reconocer nuestra flaqueza. ¿Habrá alguien esta mañana que desee entregarle su vida a Cristo? Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, Señor, ayúdanos a vivir nuestra fe de manera intensa, de manera real. Te lo pedimos, Señor, que no seamos motivo de tropiezo para el mundo, que no seamos motivo de escándalo para el mundo, sino, Señor, que podamos ser un puente para aquellos que no te conocen. Es nuestra petición. Ayúdanos, Señor, en nuestra petición. Queremos orar también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos, Señor, de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Y con acción de gracias, Señor, sembramos para que esta obra siga creciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros decimos: solo Dios hace al hombre feliz.